Venezuela, ¿estarían ustedes de acuerdo en la propuesta de Lula y del presidente colombiano Petro de hacer un gobierno de coalición entre el gobierno y la oposición en Venezuela? Le quería preguntar también por la petición del presidente de Ceuta, el señor Vivas. Pide no solo al gobierno central, también a las comunidades autónomas, ustedes tienen el poder, casi todo el poder territorial, que les ayude porque no tienen más capacidad de acogida para menores migrantes no acompañados. Y también esta mañana el PSOE ha dicho que va a emprender acciones, medidas contra Isabel Díaz Ayuso y también contra la familia de Feijóo. ¿Qué les parece? Pues mire, empezando por la primera de las preguntas que me hacía con respecto a Venezuela, yo creo que aquí lo más importante es algo, es fundamental y esencial, en primer lugar, denunciar el fraude que se ha producido, porque los venezolanos votaron mayoritariamente el pasado 28 de julio, votaron cambio y votaron libertad, y Maduro no ha reconocido ese resultado electoral. En segundo lugar, está utilizando la violencia en las calles de Venezuela. Son muchos ya los jóvenes venezolanos que han desaparecido, que han sido arrestados, que están sufriendo violencia y por lo tanto es difícil dialogar con aquellos que han hecho de la violencia una herramienta al servicio de mantenerse en el poder y no respetando el resultado de las urnas. Yo creo que aquí a quien hay que escuchar y con quien hay que hablar es con quien ha ganado las elecciones, que es Edmundo González, que es María Corina Machado, que es esos millones y millones de venezolanos que apostaron por el cambio y por la libertad, y es con quien nosotros vamos a seguir, a quien nosotros vamos a escuchar, y son ellos los que deben marcar cuál es el futuro de Venezuela, porque no así lo han querido desde mi punto de vista y de nuestro punto de vista los venezolanos. En segundo lugar, con respecto a Ceuta, esta situación sabíamos que se podía llegar a dar. Los que desde luego no han sido previsores y no han querido verlo ha sido el Gobierno de España. El Gobierno de España no tiene política migratoria y lo venimos denunciando desde hace meses. Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa convocando una conferencia de presidentes para hablar de migraciones y 5 años después no ha vuelto a reunir nunca a los presidentes de las comunidades autónomas para hablar de la situación migratoria en España. Nosotros hemos pedido que se declare la situación de emergencia nacional en materia migratoria y el Gobierno no lo ha hecho. La migración, las políticas migratorias no se basan en repartir a los menas por las comunidades autónomas, sino que tenemos que hablar fundamentalmente de política exterior en materia migratoria, que Sánchez no está cumpliendo con esa responsabilidad. Tenemos que hablar de control de fronteras, que Sánchez ha incumplido también su responsabilidad en materia de gestión de fronteras. Y en tercer lugar, tenemos que hacer una política seria y humanitaria, porque lo que está haciendo el gobierno de Sánchez, el gobierno socialista, es también utilizar a esos menores como si fuesen paquetes intentando repartirlos por las comunidades autónomas. Hay que dar respuesta a los menas, pero hay que dar una respuesta migratoria seria, tanto en Canarias como en Ceuta. Y ahí es donde el Partido Popular va a estar. Nuestro posicionamiento es el mismo: política migratoria real, tanto para menores no acompañados como para el resto de inmigrantes, basado en política exterior, en control de fronteras y también en ir a la Unión Europea, no solo a defender el catalán como lengua para que se hable en la Unión Europea, sino para que... ¡Ay, Dios! No le ha pasado nada, ¿verdad? ¡Ay, pobre! Le ha dado un golpe. Bueno, ya está. No ha sido nada, ha sido un susto, no ha sido nada. Bueno, pues como les decía, no solo ir a la Unión Europea a defender el catalán, sino ir a la Unión Europea a pedir también que se reconozca a España como frontera con África, también en lo referente a la política migratoria. ¿Una solución rápida como pide el señor Vivas? ¿Ustedes harían algo? Es que nosotros estamos poniendo encima de la mesa soluciones rápidas desde el primer momento, y es rápido que el Consejo de Ministros declare la emergencia migratoria, es rápido que el Consejo de Ministros asuma su responsabilidad, y las comunidades autónomas del PP no se han negado en ningún caso a acoger menores. Nosotros votamos a favor en la última conferencia sectorial de acoger a los menores no acompañados, que fueron algo más de 300 los que se repartieron entre todas las comunidades autónomas. Pero es que esto no va de reparto de menores, vuelvo a repetir. Esto va de asumir responsabilidades, porque la política migratoria es algo más que atender a los menores no acompañados que llegan a nuestro territorio, porque hay que garantizar servicios públicos, servicios sociales, sanidad, educación. Mire,
no es una cuestión de dar un titular, es una cuestión de dar una respuesta seria, y la política migratoria en España necesita de una respuesta seria. Pues mire, al final el señor Sánchez está acorralado, aun estando en el Palacio de la Mareta. Está acorralado por la corrupción, y cuando alguien está acorralado por la corrupción como el señor Sánchez, pues inventa falsas tapaderas como la que hoy estamos viendo para intentar ocultar sus negocios y los negocios de su familia. Nosotros tenemos previsto, y se ha incorporado ya, al señor Sánchez en la lista de comparecientes en la comisión de investigación en el Senado. Y lo que aquí faltan fundamentalmente son explicaciones y respuestas a la situación de corrupción que está sufriendo y que está acosando al presidente del Gobierno, porque al final faltan respuestas de qué hizo él en el Palacio de la Moncloa en sus reuniones con empresarios, a qué acuerdos llegó su mujer con esos empresarios, qué ha hecho su hermano, dónde paga sus impuestos su hermano, cómo llegó a ese despacho en la Diputación de Badajoz, qué ha pasado con Delsi y sus maletas, qué había dentro de las maletas, qué ha ocurrido con el caso Koldo, qué había en los ordenadores del caso Koldo. Yo entiendo que ante tanta corrupción que rodea al señor Sánchez, pues que intente inventar falsas tapaderas que quedarán en nada, pero que lo que sí que está claro, que lo que no va a quedar en nada va a ser las explicaciones que Sánchez finalmente tendrá que dar ante las Cortes Generales y ante todos los españoles. ¿Se plantean llamar a Begoña Gómez en la comisión del Senado? Nosotros hasta ahora lo que hemos hecho ha sido incorporar el nombre de Sánchez a la lista de comparecientes. El nombre de la señora Gómez no aparece todavía en esa lista de comparecientes, y realmente a quien le estamos pidiendo explicaciones es a Sánchez. Sánchez ha tenido la oportunidad de responder ya en el Congreso de los Diputados en varias ocasiones. Ha tenido la oportunidad de, en lugar de escribir cartas a los españoles, de darles respuestas de qué hablaba con Barrabés en esas reuniones, de qué se trató en el Palacio de la Moncloa en la medida en la que supimos que él estaba presente. Y tuvo la oportunidad también de contestar ante el juez una vez que el juez fue a pedirle declaración. Nunca ha respondido, y yo creo que los españoles, en lugar de falsas tapaderas, lo que necesitamos son respuestas. Ahora mismo él está en el Palacio de la Mareta, disfrutando del Palacio de la Mareta durante estos días de vacaciones, y por lo tanto tiene 15 días por delante para pensar cuáles son las explicaciones que va a darle a los españoles y qué respuesta va a dar a los españoles ante esas acusaciones de corrupción que son tan palpables. Esa comparecencia será en septiembre, ¿lo van a llamar en septiembre? En la lista está, y todavía no tenemos fechada cuándo será la comparecencia. ¿Temen ustedes acciones legales del Partido Socialista por esa investigación que le están pidiendo? Ninguna. Mira, al final, aquí el único que teme a la justicia es el que no responde ante ella, y el único que no ha respondido ante la justicia ha sido Sánchez y su mujer. ¿Van a dar explicaciones tal y como le piden? Gracias. Gracias.